opinan? ¿Qué ofrecen y qué esperan los empresarios del nuevo gobierno? Hashtag Tu Economía en Juego te presenta una entrevista exclusiva con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Año complicado en este 2019 en la parte económica. ¿Qué podemos esperar de la iniciativa privada en los grandes proyectos que ha delineado el actual gobierno? ¿Qué tan fluida es la comunicación entre los empresarios y el nuevo gobierno? A escasas 7 semanas que ha tomado posesión el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Acompáñenos. En un escenario incierto, Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Muy buenas noches, esto es hashtag Tu Economía en Juego. Saludo con gusto y con afecto a mis compañeros. Carlos Mota, buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Alberto Aguilar, muy buenas noches. Hola, Tocayo, qué gusto saludarte. Tenemos el gusto de tener en esta mesa de trabajo la presencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Juan Pablo, buenas noches. Alberto, muy buenas noches. Carlos, buenas noches, Alberto. Buenas noches. El gobierno actual ha previsto para este año un crecimiento de 2%. A algunos les parece demasiado optimista, otros les parece demasiado pesimista. Sin embargo, en esta apuesta necesariamente entra el sector privado. Si el sector privado no invierte, difícilmente podríamos crecer ni siquiera el 2, quizás ni siquiera el 1. ¿Cuál es la confianza o de qué tamaño es la confianza y de qué tamaño es la esperanza de ustedes en el nuevo gobierno? Pues es una muy buena pregunta, Alberto, y efectivamente la inversión requiere confianza y la inversión pública detona inversión privada. El presupuesto de inversión pública para este 2019 es el mismo que veníamos teniendo en los últimos años, que por cierto es el más bajo de los últimos 50 años en cuanto a Producto Interno Bruto, es decir, porcentaje de inversión pública respecto a Producto Interno Bruto. Para que se genere un dinamismo de inversión privada, tiene que haber también un dinamismo de inversión pública en distintos sectores de la economía. Y no lo vemos para el 2019, lo vemos al mismo ritmo de los sexenios pasados. Juan Pablo, pues el año que arrancó, a diferencia de otros años, yo he notado mucho escepticismo por parte del sector privado. Hay algunos temas que pues, no gustaron mucho. ¿Qué tanto, digamos, afecta todo esto el ánimo de los inversionistas privados para pues, volcarse a nuevos proyectos e invertir, que es lo que requerimos para que se puedan generar empleos y para que la economía crezca? Sí, Alberto, bueno, pues es que se ve evidente. Si no se contemplan los distintos escenarios, se prevén y se tienen respuestas para ellos, pues entonces empieza a haber una, digamos, observación y espera a distintas decisiones hacia el futuro que pueden tener consecuencias graves para la economía. ¿Existe, Juan Pablo, una escucha auténtica de parte del gobierno a lo que los empresarios manifiestan? Y te lo pregunto porque a veces vemos algunos eventos públicos en donde está el presidente contigo, con otros empresarios, en donde todo se ve armónico, el tema de los jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo, y otros episodios más, y de repente vemos otros muy distintos, en donde básicamente parece binario de unos y ceros. A veces está todo muy armónico, otras veces parece, como tú dices, pues un poco más bien distante esta relación empresarios-gobierno. Pues depende de los temas, Carlos, porque sí, efectivamente, por ejemplo, en Jóvenes Construyendo el Futuro, nosotros estamos muy motivados, sabemos que necesitamos mano de obra calificada para las empresas, talento, ingenieros y técnicos y competencias laborales de la gente que se puede incorporar al mundo laboral en México. Las empresas tenemos retos muy importantes para enfrentar las nuevas tecnologías que en el mundo existen y que nos
provocan, nos llevan a ser muy competitivos y tenemos que invertir en eso. Entonces tenemos temas en los que tenemos interlocución y tenemos otros temas en los que no hemos podido tener esta misma comunicación que permite generar confianza y acciones concertadas, porque si el gobierno explica hacia dónde va, qué es lo que quiere hacer y qué requiere de la iniciativa privada organizada, podríamos incluso coadyuvar para encontrar los resultados que se están buscando. Así está la circunstancia, necesitamos trabajar más en algunos temas que son importantes, que generen confianza y acciones y compromisos compartidos. El gobierno anterior le dejó una situación muy difícil al gobierno actual en materia de deuda, en materia de situaciones como las pensiones de los trabajadores públicos, en materia de pues, algunos otros compromisos que van mermando el presupuesto. Sin embargo, se hizo una ecuación que finalmente logra encuadrar el presupuesto. Creo que eso podría resultar positivo, pero ¿ustedes creen que ese presupuesto sea suficiente? Y si creen que realmente ese presupuesto no tenga que sobre la marcha modificarse. Pues hay temas muy importantes, Alberto, que tienen que considerarse para poder ser modificados y generar balances. La inversión productiva hacia el campo está disminuida en un 26%. Y si bien es cierto que tenemos que apoyar subsidiariamente al campo de subsistencia, a donde existen muchas personas en una área del campo mexicano en que requieren ser subsidiados para que salgan de la pobreza o de la pobreza extrema incluso. También hay otra área del campo que está reconvirtiéndose tecnológicamente, que requiere de una inversión por parte de política pública, hasta para mantener la red hidroagrícola, donde el gobierno a través de Conagua pone la mitad y los usuarios ponen la otra mitad. Si se abandona la infraestructura y se abandona el avance tecnológico de la producción de alimentos, pues regresaremos a tiempos en que estaremos solo subsistiendo por commodities. Hay temas que tienen que ser reevaluados, como también la inversión en conectividad, en carreteras, en puertos, en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que ser más activa y tenemos que resolver la confianza en las asociaciones público-privado, con un interés social, sí, pero que tengan un sentido en donde pueda coadyuvar la inversión privada con la inversión pública. Todavía tenemos muchos asuntos que tratar para generar confianza, generar inversión y generar empleos con este nuevo presupuesto. Juan Pablo, hace unos días hizo una presentación en Nueva York de Petróleos Mexicanos y las noticias que hay es que no fue muy bien recibida por los grandes inversionistas de Nueva York. Sabemos que la problemática de Petróleos Mexicanos es bastante compleja, no hay mucha claridad de lo que es la política energética, sobre todo en relación a los grandes proyectos donde participaría la iniciativa privada. ¿Cuáles son los riesgos que ves tú en caso de que Petróleos Mexicanos, pues al final de cuentas, no pueda caminar como se quisiera? ¿Cuáles son los riesgos para los mercados y para los inversionistas y para la deuda en lo que hace a México? Es una muy buena pregunta y si me permites voy a elaborar un poquito. Por un lado, es trascendente porque la deuda de Petróleos Mexicanos es un poquito mayor que la deuda de todo el resto del gobierno nacional y del gobierno de los estados juntos. Y por tanto, que si se afecta la calificación y la confianza de los inversionistas en Petróleos Mexicanos, que empiecen a desconfiar que Petróleos no va a pagar adecuadamente sus compromisos de deuda, podría minarse la confianza en la deuda del gobierno mexicano y todos los estados. Y eso va a llevar a minarse también la confianza y a elevar las tasas del crédito que le prestan a la banca mexicana establecida en México para que pueda prestar a los consumidores y a los pequeños, medianos y grandes empresarios. Es decir, que todos los proyectos de inversión en México se pueden encarecer y algunos al encarecerse pues no podrán darse. Pero incluso ahí puede llegar hasta las tasas de interés que se cobran a los créditos hipotecarios para comprar una casa o a los créditos al consumo en las tarjetas de crédito, y eso podría encarecer el costo país, es decir, que se eleve mucho el costo por vivir en México. Por eso, la relación que tenga Petróleos Mexicanos con el mundo financiero internacional es crucial,
que se lleve profesionalmente, con los mejores asesores, con todo cuidado, para generar confianza y tener un proyecto en que México, a través de Petróleos Mexicanos e inversión privada, pueda recuperar la inversión petrolera y la producción petrolera, y entonces eso abone a un mejor clima de confianza hacia México. Juan Pablo, ¿ya perdieron ustedes toda esperanza de que se continúe el nuevo aeropuerto internacional de México? ¿Por qué no apareció un grupo de empresarios? Se especulaba un poco con esta idea, en donde se decía quizá un consorcio de empresarios van a ir a proponerle al presidente Andrés Manuel López Obrador el rescate de ese proyecto. ¿Dónde estamos en eso? Bueno, nosotros le demostramos al secretario de Comunicaciones y Transportes, quien encabezó la encuesta privada, digamos, previa a la encuesta pública que se hizo, en donde consultó a los ingenieros y consultó a las organizaciones empresariales y algunas organizaciones académicas. Nosotros demostramos que es viable el aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco a través de solo inversión privada. No se requiere inversión pública. Incluso la inversión pública que ya está comprometida ahí o que ya se erogó, podría recuperarse. Pero no, hasta la fecha no hemos tenido retroalimentación. Se está haciendo un esfuerzo para salirse del proyecto y para nosotros sigue siendo lamentable porque es un costo de oportunidad muy importante para México. No solo por lo que significa lo que ya invertimos y lo que se puede perder de tiempo en la conectividad de México al mundo. La gente en Houston o en Panamá o en Dallas están muy contentos con la decisión de México, porque lo que México iba a significar de atracción y conectividad para vuelos aéreos y pasajeros en el mundo, pues ellos lo van a absorber. Un aeropuerto en una ciudad puede elevar el Producto Interno Bruto entre un 8 y un 14%, solo por ser un hub, un centro de encuentro y distribución de vuelos. Esa era la oportunidad que México tenía. Hoy, desafortunadamente, no tenemos un proyecto alternativo, hay unas ideas, no existen proyectos validados por la Aeronáutica Internacional. No parece que vayamos a tener en los próximos 5 años una inversión logística integral que nos permita aspirar a lo que estamos perdiendo con la pérdida de la inversión del aeropuerto de Texcoco. Los temas son apasionantes, el escenario es verdaderamente, vamos, con un punto de tensión por todos lados, pero el tiempo se nos agota. Las preguntas se quedan en la mesa para futura ocasión. Gracias, Juan Pablo Castañón, por estar con nosotros, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Encantado. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias, tocayo. Buenas noches, Alberto tocayo. Aguilar, gracias, Buenas Carlos noches, Mota. gracias, Alberto. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos.